Guanacaste y tenemos una sala de redacción en San José. Así que hoy de San José tenemos solo 2 representantes, porque los otros están en coberturas. Así que hoy los representantes josefinos son don Javier y don Alejandro. Los demás estamos aquí en la redacción de Guanacaste. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, vamos a discutir un poco sobre lo que pasa en el Partido Liberación Nacional de cara a la convención que se celebrará en abril. 4 candidatos. Había empezado Liberación Nacional con 7, pero bueno, la sorpresa esta semana fue la salida de don Enrique Castillo, así que quedan 4 en esa disputa para ser el candidato o la candidata para el 2026. Así que hablemos un poquito de política y hablemos del PLN. ¿Qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué han analizado de toda esta carrera interna que vive el PLN? ¿Quién arranca? Bueno, si gusta, arranco yo. Compañeros, yo creo que hablando de carrera, a mí lo que me parece es que algunos candidatos en esa carrera corren más ligero que otros. Tienen algunas ventajas que les podrían estar posicionando de forma más rápida hacia la meta. Por ejemplo, el candidato Álvaro Ramos, que ya tiene cierto apoyo de los líderes históricos del partido, y esto ha generado evidentemente que los demás tengan que meterle un poquito más de fuerza para poder estar a nivel. Está jalando los pesos pesados del liberacionismo. Ahora, qué interesante lo que usted dice, Alejandro, pero yo me hago la pregunta y por eso a ver quién la responde. ¿Le ayudará eso a Álvaro Ramos tener, por así decirlo, la bendición de los pesos pesados de Liberación Nacional en el contexto de cómo ha evolucionado la política en los últimos años en Costa Rica y sabiendo que Liberación Nacional tiene 3 gobiernos en los que es oposición? ¿Qué piensan? Bueno, ahí voy a ir yo de segunda. Yo creo que le favorece a nivel, digamos, interno del partido, pero ya si lo vemos a nivel nacional para unas elecciones, yo siento que ni va a sumar, ni más bien les podría hasta restar a Álvaro Ramos. Yo honestamente creo que Álvaro Ramos va a ser el candidato, pero yo creo que ni con la bendición de Arias, ni de Álvarez de Sanz, ni de todos, o sea, no creo que lo logre, porque es un partido que aunque pongan a la figura más buena de todas, con solo decir que es PLN, la gente ya no confía. Entonces, hay algo muy vacilón para estas elecciones. La gente vota por candidatos, pero cuando hablamos de Liberación Nacional, ni aunque pongan a un santo. Bueno, es mi criterio. Ahora, yo creo que Álvaro Ramos sería un buen candidato para Liberación Nacional. Yo particularmente creo que sería de los 4, Carolina Delgado, Marvin Taylor, Gilbert Jiménez, Álvaro Ramos. Me parece que efectivamente los liberacionistas de hueso colorado, creo que la mayoría está más inclinado hacia Álvaro Ramos como candidato. Ahora, hay una realidad. Van a una convención abierta y se cierne lo que algunos liberacionistas a mí me han dicho que es muy peligroso, que se genere un fenómeno donde mucha gente, no necesariamente liberacionista, vaya a votar por un candidato opositor a Álvaro Ramos y que podría generarse una sorpresa. Yo creo que podría también manejarse una sorpresa. No sé qué piensan ustedes. Yo, digamos, voy a participar en esta. Buenas tardes. Yo creo que eso que menciona usted, Jerry, es una situación que tienen que tener muy claro los 4 candidatos, porque Ariana y Alejandro apuntaban algo muy importante. Álvaro Ramos se muestra como ese candidato que tiene el apoyo de personas y de personajes de mucha trayectoria a nivel partidario. José María Figueres, hemos visto, por ejemplo, el día que él presentó su precandidatura, muchas figuras de peso al interno de Liberación. Pero usted menciona algo muy importante, es una convención abierta. Evidentemente todos tenemos el derecho de voto y todos podemos ejercerlo ese día. ¿Qué es lo que pasa? Que esas figuras de peso que están
dándole sombra a Álvaro Ramos, podrían jugarle en contra. Evidentemente ya hay personas, y lo digo con todo el respeto que se merece el señor expresidente, hay personas en nuestro país que ya no creen en José María Figueres, hay personas que ya no comulgan con los Arias, hay personas que ya no creen en esos líderes que Liberación Nacional tuvo por muchos años. Entonces, al ver ese apoyo de esas figuras políticas de peso y de trayectoria hacia un precandidato, esto lo que podría generar es que la gente diga, no, yo no soy de Liberación, pero yo voy a ejercer el voto para que esta persona no gane la convención abierta de Liberación porque está siendo acuerpada por estos políticos de los que ya yo no creo. Esa podría ser una ventaja que tomen algunos de los otros precandidatos. Por ejemplo, don Marvin Taylor es una persona con buena trayectoria a nivel internacional, poco conocido en el país para algunos. Doña Carolina se ha abierto espacio a nivel legislativo y don Gilbert Jiménez tiene un fenómeno muy interesante. Dentro de todo lo que él ha venido generando en la Asamblea, para bien o para mal, es una figura conocida, que hasta tiene un alias, que ya todo el mundo lo liga, le hace memes. Digámoslo, bueno, hay una campaña en redes, todos exacto. El jimenismo. Con turqueso. el jimenismo, el turquesismo. Exactamente. Él mismo lo sabe. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entonces podríamos estar y llevarnos una sorpresa a nivel nacional de que don Gilbert Jiménez logre una mayoría de votos por ese fenómeno que ha venido creando. Al final es un precandidato más de los 4 que representa a un partido político, en este caso a Liberación Nacional. Entonces, yo no veo a ninguno ahorita como favorito, pero ante estas posibilidades hay muchas dudas, por lo menos a lo interno, aunque no lo digan, de la sorpresa que se pueden llevar en abril. Es lo que yo pienso y creo que ahí el que está más calladito es don Marvin Taylor. No sabemos si tendrá o no apoyo, pero el que más puede sorprenderse es la cúpula interna de Liberación si no logran poner como candidato oficial al que más apoyo tiene en este momento, que es don Álvaro Ramos. Ahí habría que ver qué va a hacer Liberación si don Álvaro no gana la convención. ¿Apoyarían a Gilbert, apoyarían a Carolina, apoyarían a Taylor? Porque no se les ha visto el apoyo que sí mostraron con Ramos. Yo tengo una Lo que pasa es que, y jefe, perdón, yo les hago la pregunta, el abstencionismo en la elección nacional y en la municipal es tanto, ¿ustedes de verdad creen que la gente que no es liberacionista en masa va a salir a votar? Alejandro, yo pensaría, yo pensaría que sí. Se vaya a tomar el tiempo para hacer eso. Sí, o sea, es demasiado el esfuerzo. Ni siquiera apoyan a Liberación. Y ahora, a nivel nacional, o sea, en mi opinión, yo no lo veo como una competencia para unas elecciones 2026. Confianza que tiene la gente con Liberación Nacional, o sea, no lo veo como ese Liberación de antes que era súper fuerte, ¿no? O sea, veamos, son ya 3 administraciones en las que no han estado. Sí, pero es que pero yo le doy un dato interesante, Ariana, perdón. Son 3 donde no ganan gobierno, pero ganan mayoría legislativa. Eso no es tan fácil. Sí, pero Alejandro, ahí es importante mencionar, el abstencionismo lo vemos en la nacional, ya en las elecciones como tal, pero en esta en particular, yo me atrevo a decir que un alto porcentaje de la población que tiene el derecho al voto va a salir a votar para favorecer o para perjudicar a uno u otro de los precandidatos. Aquí saben ellos que esa elección no va a cambiar nada de darle el poder a uno de ellos para que gobierne Costa Rica, es simplemente para elegir a un candidato. ¿Y por qué no el fenómeno pueda generarse con todo lo que les mencioné anteriormente? Yo no veo personas generando abstencionismo tan amplio en esta convención, porque es un tema de que la gente ya no quiere a un partido político como el de Liberación y eso los podría motivar a salir a votar, pero bueno, todo puede definirse en abril. Pero haga el ejercicio aquí, usted va a ir a votar a la convención, Walter. Bueno, es que yo no voto en Guanacaste, pero si yo tuviera la oportunidad de ejercer el derecho al voto, lo hago, y no porque sea o no sea liberacionista, sino porque es un derecho que tenemos y debemos hacer valer, porque en otros países esto no es, ni siquiera es una opción. Entonces, si lo tenemos, ejerzámoslo. Si queremos ser buenos demócratas, salgamos a votar, no importa si es de Liberación. Yo no soy simpatizante de Liberación y lo digo públicamente, nunca he simpatizado con ningún partido político. Me he dado la tarea de leer planes de gobierno y de ahí nace por cuál candidato yo ejerzo el derecho al voto, pero si tuviera la oportunidad de hacerlo, lo hago. ¿Por qué no hacerlo? Bien,
Pero sería irresponsable ir a votar, por ejemplo, por un Miguel Jiménez que ha mentido públicamente y todo eso. Por favor, Viviana Martínez. Hace rato está, levanta la mano, adelante, Vivi. Sí, yo más bien creo acá, y también voy al punto de algo que había pasado. En el país el abstencionismo es gigante, no vota ni siquiera ahora por algo interno es muy difícil. Además sabemos que la mayoría de los liberacionistas son adultos mayores, son quienes sí van a votar y quienes incluso apoyan a figuras importantes de la liberación nacional. Entonces yo creo que más bien ahí se podría dar una vuelta. E incluso también yo veo a Álvaro Ramos como una figura líder del PLN, no solo por el no que ha tenido con los grandes líderes del PLN, también por su conocimiento. Creo que a pesar de la salida del gobierno, de la salida de la caja, también tiene mucho apoyo, e incluso no motivar a la gente de que vote por otra persona para hacerle contra Álvaro Ramos. También poder conocer a cada persona y también sus conocimientos, el tema académico y todo, y creo que en realidad Álvaro Ramos sí está preparado para ser el precandidato oficial de Liberación Nacional, por el tema de que él sabe de economía, también fue profesor, también ha estado muy de la mano con el tema de la caja, que es uno de los entes más importantes a nivel país y que a todos nos preocupa, y creo que él puede dar como ese acompañamiento, y ya que ha estado en gobierno, entonces creo que él puede ser una figura importante a nivel país. Bueno, está yendo el tiempo y hay unos que no han opinado, Aldemar y Yoxiani, Javier, y hacemos el cierre. Ok, voy yo. Compañeros, bueno, saludos a todos y a los que nos ven. Vamos a ver. Hay un descontento enorme por Liberación Nacional, eso es una realidad, pero no podemos olvidar que sigue siendo un partido tradicional y de mucha estructura. Yo creo que ellos van a trabajar fuerte por llevar a Ramos. Yo lo veo como el candidato. Me parece, para usar un término, es como el trapito dominguear de ellos ahorita. Si Liberación quiere hacer algo y pelear nuevamente las elecciones, lo va a hacer con Ramos. Y van a tratar de llevarlo. Hoy en día no hay figuras en Liberación, me refiero en cuanto a los candidatos. Sí hay afuera que van a apoyar a Ramos, la mayoría. Liberación ha perdido ese poder en cuanto a figuras para esta candidatura. Pero a mí me parece que Ramos va a ser el candidato de ellos, van a tratar de llevarlo para tratar de recuperar un poco esa Liberación Nacional de antaño que ha perdido muchísimo y que ahorita pues el país no quiere nada, prácticamente la mayoría con este. Bueno, se nos fue don Jerry, vamos con Yoxi. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos televidentes que nos están viendo. Pienso igual que ustedes. Veo como el candidato a don Álvaro Ramos, ya Viviana lo dijo, la mayoría de las personas en este país que siempre se acostumbran a votar por Liberación son los adultos mayores. Lamentablemente los jóvenes o personas, digamos, que todavía están ahí entre ese laxo entre joven y adulto, no creen en el Partido de Liberación Nacional. Ya lo hemos visto manifestándose por redes sociales y por los distintos medios que no apoyan el partido ni a sus figuras. Lamentablemente, este partido, digamos, ya ha perdido esa credibilidad. Entonces, para lo que es la convención, siento que son más como las personas afines al partido quienes van a ir a votar. Entonces, sí considero que don Álvaro sería ese candidato. Ahora, si hablamos ya, digamos, cuando sean las propias elecciones y él es el candidato de Liberación, ahí sí considero que no tendría el apoyo de la población, porque como ustedes lo ven, ya la gente no cree en Liberación Nacional. En sus años, bueno, antes sí tuvo el apoyo de casi que todo el país, veíamos muchos que los presidentes eran de ese partido, pero lamentablemente ya la gente no se va por eso que se marcaba antes, que era tradicionalismo, que si mi papá era liberacionista, mi hijo era liberacionista, mi sobrino era liberacionista y toda la familia votaba por Liberación. Ahora no, cada quien busca
o consideran quién es el mejor candidato y es al quien le dan el voto. Pero en cuanto a la convención, yo sí considero que don Álvaro sería ese candidato del Partido Liberal. Don Javier Paniagua, adelante. Bien, en mi caso, como para hacer un análisis, luego que los estaba escuchando, tampoco podemos obviar de que Liberación Nacional tiene 73 años. Eso no se los quita a nadie, ¿verdad? Ya tiene suficiente tiempo, pero contrasta con los datos del CIEP que habla que los partidos políticos son los peores evaluados y después la Asamblea Legislativa, ¿no? Liberación, ni qué decir, porque sale primero Progreso Social Democrático entre los primeros de la gente que reconoce partidos políticos. Eso para tenerlo en contexto. Y además, la mayoría de los candidatos tienen cuestionamientos, ¿verdad? O situaciones que han ocurrido. Por ejemplo, en el caso de Carolina Delgado, ustedes recuerdan las 500 mociones que hubo en un proyecto de ley sobre crimen organizado. PLN la sancionó, luego salió librada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso en primer lugar. Gilbert Jiménez nos envió una foto aquí, ¿no? Que había ido a Guanacaste y demás. Son situaciones que también tiene él, ¿verdad? O al menos se habla, bien o mal, pero hablan de Gilbert, que además están diciendo, ¿verdad? La campaña que tienen alrededor de él. Con Álvaro Ramos es lo particular. ¿Qué hay? Hasta una carta ha salido que han militado en otro partido político, ¿verdad? Estando a su vez en Liberación Nacional y participaba, nosotros lo sacamos en Partido Suma, ¿no? Aquí en Noticias Televisión. Entonces, si bien es cierto, la campaña también ha sido, como le digo yo, entre bomberos no se majan la manguera, pero lo están haciendo, ¿verdad? Ha sido una campaña. Entonces, adelante, Javi. Bueno, ahora tenemos a don Jerry, pero don Javi se nos quedó ahí atrás con el internet. Es parte de las conversaciones que vivimos todos los días los costarricenses cuando hacemos reuniones grupales. Pero vamos a ver, si Javier no se logra conectar, yo hago el cierre, ¿les parece? Adelante. Sí, nada más yo quería aportarle nada más, y creo que puede ser un tema para otra sesión, que Vivi decía que Liberación Nacional tiene una población seguidora en mayoría de adultos mayores, pero yo lo pondría en tela de dudas. Si ustedes, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de acompañar, por ejemplo, muchas giras presidenciales, donde se aglomera gente que quiere ver al presidente de la República, hay mucha población adulta y mucha población adulta mayor, sobre todo porque son quienes han vivido históricamente el desgaste que han dejado los gobiernos de los que ahora estamos hablando y quienes ya en este momento quieren una apuesta completamente distinta. Pero hablar de que es una población adulta mayor la que es tradicionalista hoy en día, yo lo pondría también en tela de dudas. Yo lo que creo es que Viviana quiso indicar que Liberación Nacional tiene ya una plataforma, por así decirlo, de electores que le pongan quien le pongan en la foto de la boleta o de la papeleta, van a votar por Liberación Nacional. O sea, hay un caudal electoral que ya Liberación Nacional puede asegurarse. Lo que yo sí creo es que me parece que el caudal ha venido disminuyendo. Así se vio en las elecciones municipales. Y entonces vamos a ver cómo se comporta ese fenómeno. Vamos a ver, las apuestas para Liberación Nacional, los liberacionistas de Hueso Colorado, es Álvaro Ramos. Pero creo que a la sombra tiene un candidato que podría afectarlos, ya ustedes lo dijeron, Gilbert Jiménez. Para mí, Carolina Delgado, chao. Señor Taylor, chao. O sea, no van a... Si logran los votos de toda su familia, me parece, y con todo respeto lo digo, les va a ir muy bien. Entonces, me parece que es una contienda entre dos, Gilbert Jiménez y Álvaro Ramos. Lo que yo sí quiero soltarles aquí es que hay un movimiento muy fuerte para convencer a Gilbert Jiménez de que se retire de la contienda. Ya lo hizo don Enrique. Y ojo, se los estoy diciendo, cuidado, y si no tenemos sorpresas en los próximos días, habría que preguntarle a don Gilbert, ¿piensa dejar o no la campaña? ¿Se va a rendir ante esas presiones que está recibiendo ya dentro del partido? Ahí le queda la tarea a nuestro compañero Javier
Paniagua para que hoy en la tarde lo entreviste y a las 6 vamos a tener los detalles. Pero y la pregunta, muy fuerte este movimiento para que don Gilbert se aparte y dejarle el camino allanado a don Álvaro Ramos. No. Hasta aquí las charlas de café que hoy se nos extendieron prácticamente 20 minutos, pero vale la pena. Así que muchas gracias a todos ustedes. Continúen con más de Noticias Trivisión. Feliz tarde. Hasta luego.